Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo pasaste? Estoy preparando Sí. para darte una ¿Una? primicia, pero Sí, estoy decila, leyendo decila. en este momento. Vos sabés que hay algo que ocurrió en los últimos días que me parece muy importante y que es un poco un símbolo de lo que está pasando en Argentina. Hubo un gobernador de los 24 distritos, hubo un gobernador que hizo todo un trabajo, hasta armó un software, qué sé yo, para darle a la población el número al día de los fallecidos. Ujú. Cosa que en Argentina no es fácil, no estaba el sistema preparado para hacerlo. De hecho, en general no se saben los fallecidos de un año hasta 2 años después, no solo del COVID, ¿sí? Entonces Kicillof lo hizo, porque quiso tener la honestidad intelectual para que todo el mundo supiera. Y dio el número, y ahora todo el mundo lo trata como si él fuera el tipo jodido que lo escondió. No, él fue el tipo honesto que lo dio. Ahora falta que lo hagan los otros 23 distritos, Sí. ¿no? Acá me están pasando un número de lo que es realmente la tasa de letalidad de Cava, que ellos la están dando en 2,62 y la realidad es que es de 4,2. La cantidad, el atraso que tienen en dar los fallecidos es del 45%. Es decir, hasta ahora Larreta solamente dio el 55% de los fallecidos que hay. O sea, un poquito en más de Cava. la mitad. O sea, en Cava Así dieron es. un poquito más de la mitad de los muertos por coronavirus que hubo. Así es, así es, así es. Esta información, la verdad es que la dio Quirós, se la dio Quirós a otros funcionarios y ahora se está armando un informe del cual yo estoy leyendo ahora algunos datos para que después lo podamos publicar. Pero, a ver, ¿quién hizo bien y quién hizo mal? Todos tienen este problema, porque es un problema del país. Ujú. Kicillof, que es el que lo dio, es el que están verdugueando. Roberto, además es un problema mundial, no solo de la Argentina. Claro. Ahora, el único que se tomó el trabajo de buscarlo y darlo es el tipo que están matando en este momento. Ahora, ¿cuál es el segundo lugar que más subregistro tiene? Por la cantidad de fallecidos que tuvo. Es Cava. Claro. Es Cava. ¿Sí? Entonces... O sea que en la ciudad tenemos casi el doble de los fallecidos de los que hay registrados. No, espera que te voy a sacar la cuenta justo porque es algo, es un cálculo, son varios cálculos, ellos dan un resultado total, pero viste que yo hago los números un poco más claros que ellos me parece. 4.000 menos 3.090 igual. A mí me da que le faltan registrar 1.545 fallecidos. En la ciudad. Yo diría que Cava, si tiene alguna diferencia con lo que yo afirmo, que dé la realidad, ¿no? Esta es la cuenta que Sí. estoy sacando yo. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene casi 1.000 muertos por millón de habitantes, que es uno de los peores índices del mundo. Del mundo. Si se agregan estos datos, bueno, saltaría ese. Con estos datos sería peor todavía. Sí. O sea que faltan contar por lo menos, según tus cálculos, 1.500 fallecimientos por coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. 1.545. Que ya tiene claro. 3.000. Que como subregistro claramente es más que los 3.500 de Kicillof por la cantidad de habitantes que hay, ¿no? Claro, sí, O sí. sea, la provincia tiene 5 veces más habitantes. Y acá la provincia estaría teniendo 2 veces más. Es decir, el porcentaje de subregistro de Cava es muy superior al porcentaje de subregistro de la provincia. Pero además de eso, la provincia tuvo la honestidad intelectual y la capacidad para ir a buscarlos y sacar el número justo. Indudablemente Cava lo tiene también, pero no lo quiere dar. ¿Sí? Y los medios estuvieron todo el fin de semana pegándole a Kicillof. Y Kicillof lo que está haciendo es solucionando un problema de Argentina de muchos años, que como dice Nico Lantos, incluso es mundial. Y él fue el primero que lo arregló y lo dio. Y ahora resulta que Cava también lo tiene y no lo quiere dar. Ujú. ¿No? Así que bueno, nada, eso. Que es parte de todas las cosas que se esconden, ¿no? Porque un poco la estrategia es buscar o inventar alguna cosa mala del peronismo al tiempo que tapás las cuestiones que tienen que ver con Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Eso. Qué tremendo, qué tremendo. Y además qué mal explicado siempre, ¿no?
por esto, porque es algo que le pasa a todos los países, que siempre pasa, que con cualquier enfermedad, o sea, no es que nadie lo esté ocultando a propósito hasta ahora. Claro, hasta ahora. Hasta ahora. Está bien. Por eso, claro. Ahora Hasta empieza ahora. el que oculta o el que no oculta. Exacto. O sea, que hasta ahora, nada, había que solucionar esto, lo solucionó primero Kicillof, el resto, por ahora, Claro. se están Ahora haciendo los distraídos. el que lo solucionó primero es el golpeado. Y sí. Bueno, Sí. pero ahí te podés dar cuenta cuáles son los dirigentes que a la hora de gobernar priorizan la salud pública y el bienestar de la sociedad antes que su imagen, y los que gobiernan por focus group, aunque eso implique hacer cosas que a la larga van a causar más daño. Bueno, vos fíjate que hasta Pichetto dijo el otro día, bueno, hay que reconocerle la honestidad a Kicillof, ¿no? El mismo al que hace un año le decían narcotraficante, ¿se acuerdan? Comunista. Porque digo, no pasó Claro. tanto de la campaña. Claro. Sí. Qué manera de no especular, ¿no? La de Kicillof. Axel, Claro. O sea, podría haber especulado y seguir como todo el resto. Mira, Y decidió no hacerlo. el sábado de la mañana hablamos con Enio García, uno de los asesores que trabaja ahí en el Ministerio de Salud, que nos contó que ellos, bueno, venían trabajando en este sistema para triangular datos y demás, y que cuando llegó esta información, que en principio el sistema se había trabajado en realidad puertas adentro como un insumo para generar mejores políticas públicas. Si vos sabés, digamos, los casos del día en vivo y en directo, tenés mejores condiciones para trabajar con respecto a la toma de decisiones. Cuando vieron que la diferencia era tan de esa magnitud, se la llevaron a Kicillof y le dijeron, ¿qué hacemos? Y Kicillof dijo, no, bueno, esto lo tiene que saber la gente. No se puede trabajar con un dato en privado y en público hablar de otro número. Fue una decisión política, digamos, avanzar y blanquear este número. Qué bicho raro, sí, ¿eh? Quirós dijo, los prestadores cuando están con mucho trabajo priorizan la atención y dejan para Así es. los espacios con más tranquilidad la carga en el sistema nacional, lo Así cual es. genera demoras. Esa demora tiene dos consecuencias diferentes, sobre el carga de la PCR positiva y sobre los fallecidos. Pero cuando le dijeron, bueno, ¿por qué no juntás los datos y los das? Dijo, ni loco. Está claro. O sea, lo que dice sobre que las demoras en las cargas tienen que ver con la sobrecarga de laburo es así tal cual. Sí, muchos lugares no cargan porque ese personal está dedicado a otras cuestiones más urgentes. Guarda con la tasa de letalidad Pero que sería altísima. 4,2, ¿eh? Altísima. El Estado tiene que suplir, digamos, esa diferencia. Así es. 4,2, Bueno, no sé si hay países con esa tasa, ¿eh? Sí, hay. bueno. Sí, o hay países, pero que andan muy mal. Ahora te digo exactamente cuáles son los peores, pero Las cosas que le cubren a este muchacho, ¿no? tasa de letalidad. Bueno, el peor, hay uno con 28, que es Yemen. Pero con 4, ¿cuánto dijiste, Roberto? 4,2. Y 4,2 estaría en los primeros, si fuera un país, estaría como Mali. O como Está bastante España. mal, y sí. Sí, bastante mal. Y España, que tuvo 4,6, Siria 4,7, Bermuda es chiquitito, Irlanda 5,5, ahí ya se va un poquito más para arriba. Pero 4,2 es alto. Ujú. Es arriba de Bulgaria, de Suiza, de, bueno, un montón de países. Así es. Bueno, y mientras superamos el 1.000.000 de muertos en el mundo, que también debe haber un subregistro, por eso insistimos Seguro. que no es solo Sí. Argentina. Sí, Debe sí. ser peor. Lo que me parece es que están apareciendo muchísimos medicamentos, ¿no? Muchísimas cosas para aplacarlo el virus, además de la cercanía de la vacuna. Todos los días se lee algún informe sobre algún país que tiene algún cóctel nuevo para aplacarlo. Me parece que entre una cosa en la otra, entre la vacuna y las cosas que se vayan a hacer, supongo que para el año que viene lo van a tener manejado. Sí, ahí, digamos, en este momento hay como dos corrientes contrapuestas que se juntan a la hora de ver cuál es la expectativa cuando alguien se contagia de coronavirus. Por un lado tenés los avances científicos y técnicos que vos mencionabas, que tienen que ver con tratamientos. Algunos acá en la Argentina que están muy avanzados y con muy buena perspectiva, como es el suero hiperinmune de Quino, que probablemente en los próximos días o en las próximas semanas haya novedades muy importantes al respecto. En el gobierno están muy entusiasmados con eso.
También tiene que ver con el tratamiento con plasma, tiene que ver con el tratamiento con corticoides, tiene que ver con distintas cuestiones que van apareciendo en todo el mundo y que mejoran la expectativa de vida de quien tiene la enfermedad. Siempre lo venimos diciendo, alguien que se enferma hoy tiene muchas más chances de salir bien parado que alguien que se enfermó en marzo o en abril. Pero por otro lado, corre en el sentido contrario el desgaste en todo el sistema de salud y sobre todo en el recurso humano que nosotros venimos relatando también acá y que hace que a cada semana que pase, cuando los trabajadores siguen trabajando 10, 12 horas por día o incluso más, cuando siguen teniendo semanas sin francos, sin descansos, con el estrés de gente que se enferma a su alrededor, de compañeros de trabajo que se aíslan y demás, eso tira para abajo. Entonces ahí tenés, por un lado el paso del tiempo juega a favor y por otro lado también juega en contra. Es muy fino ese equilibrio. Si uno logra bajar la cantidad de casos y logra descomprimir las terapias y logra que los profesionales se puedan tomar sus francos, se puedan tomar vacaciones, se pueda haber otro tipo de rotación, bueno, ahí evidentemente las ventajas obtenidas a través de nuevos tratamientos van a empezar a tener un resultado que se va a empezar a notar en estos números, en la tasa de letalidad que va a empezar a bajar nuevamente, en la cantidad de personas contagiadas y la ocupación de las camas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es AMBA claramente está entrando en un leve declive. Sí. Ahora, eso después depende de lo que hagamos nosotros. Exactamente. La mitad de la población está en la casa. Digo, acá hay 11 millones de chicos que no van a la escuela y la mayoría de los mayores están guardándose en la casa. La mitad de la población está en la casa. Ahora, si nos relajamos, vuelve a subir. Esto no termina nunca. No, está claro. Y guarda que Santa Fe y Córdoba recién empiezan. Y ya los dos han tocado días de 2.000 casos. Sí. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, está pasando como ocurrió en Estados Unidos. ¿Te acordás que empezó en Nueva York, qué sé yo, y después se fue corriendo y tardó mucho? La verdad es que todo eso que se dice que es la cuarentena más larga, qué sé yo, Argentina empezó un mes antes que los demás, pero ahora todos están en cuarentenas, entran y salen, las hacen más duras que nosotros, sacan el ejército a la calle. Nada que ver, o sea, no tenés que leer noticias internacionales para creerte eso de que estás en la cuarentena más larga del mundo. Sí. Es una pavada. Totalmente. Y además sigue habiendo poco cuidado. Vos decías el otro día que saliste a caminar un poquito y veías mucha gente sin barbijo. Noté lo mismo en la salida del fin de semana con hijas a dar una vuelta. Demasiada gente, que es como si vieras mucha gente pasando semáforos en rojo. O sea, está bien. Claro. Te puede no pasar nada, pero te la estás jugando. Claro. O sea, y no los veo pasando semáforos en rojo. Pero bueno, veremos. Bueno, ya tenemos la nota. Vos pensás que Clarín y La Nación dicen que es la mayor investigación de corrupción de la historia y lo que tenés es un cuaderno que no existe y declaraciones que no fueron grabadas. Sí, es espectacular porque recordemos, esto arrancó con una razzia en la madrugada que en base a unos cuadernos que había obtenido el auxiliar de fiscalía Diego Cabot, salieron a detener gente sin ningún tipo de prueba. En base a esos cuadernos. El día 1 fue Stornelli con el chofer García Márquez, fue a buscar los cuadernos y no los encontraron en la casa del chofer. Entonces el chofer dijo, no, los tengo en otra casa. Fueron a la otra casa y tampoco los encontraron. Entonces el chofer volvió al despacho de Stornelli y dijo, bueno, de todo lo que te dije ayer, que estaba con detalle, fui a tal lugar, a tal dirección, a tal piso, había tanta plata en tal bolso, en tal idea, era todo muy detallado. Lo único que se había equivocado era que los cuadernos los tenía en su casa y se acordó mágicamente que los había quemado. O sea que los cuadernos nunca los tuvieron y 2 años después aparecieron una parte de los cuadernos que los resucitaron de las cenizas. Los resucitaron un par de semanas antes de las elecciones. Un par de semanas antes de las elecciones, ¿verdad? En el medio hicieron transitar un montón de gente por el despacho de Stornelli y de Bonadío como arrepentidos. Y la ley decía, eso se tiene que grabar. Por ejemplo, Ramos Padilla en Dolores, cuando declararon arrepentidos, los grabó. Y está todo registrado. Bueno, no lo hicieron. Entonces no se sabe qué dijeron esos arrepentidos, si dijeron lo que consta en la causa o si dijeron otra cosa. Ahora la Cámara de Casación, muchos años después, les dice, bueno, denme las grabaciones, muéstrenlas. Y esas grabaciones no van a estar, a no ser que las resuciten como los cuadernos, pero si las quemaron o nunca estuvieron, es medio difícil resucitar una grabación. Así que se va a caer todo a pedazos. Ese es lo último, ya es una hipótesis. No, lo que pasa acá es que convencen tanto a la gente que después cuando se cae a pedazos dicen, bueno, hay impunidad. Claro.
Eso es lo que van a intentar. Claro. O sea, el ellos deslegitiman todo el tiempo el sistema. Acá el punto es encontrar la forma de mostrar la diferencia, porque a mí lo que me llama la atención es, en esta causa que lleva ya casi 5 años, 4 años, con todo el macrismo, todo el gobierno de Macri en el medio y demás, todavía no pudieron mostrar una sola prueba. Más allá de estas supuestas, estos cuadernos que nunca se pudieron peritar y de las supuestas confesiones obtenidas sin ningún tipo de registro. En solo 9 meses desde que Macri dejó el poder, las causas que investigan lo que hizo Macri están acumulando una cantidad de pruebas documentales, es decir, que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden evaluar, que se pueden investigar, enorme. ¿No? Los 2 casos de la semana pasada, lo que tiene que ver con el espionaje a Ara San Juan y el espionaje político, son solo 2 ejemplos, pero también pasa con las causas de corrupción, pasa con la mayoría de las investigaciones que están avanzando sobre hechos cometidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces creo que el énfasis en la comunicación se tiene que poner ahí, en que algunas son denuncias que están basadas en simplemente las palabras de algunas personas y en maniobras poco claras, y otras son denuncias que tienen detrás un cuerpo probatorio realmente contundente. Sí, no, es lo que hay es impresionante. Lo de la semana pasada, Roberto, lo digo, el espionaje en elecciones mostrado en los papeles que estaban en las bases de la AFI, o sea, no es un cuaderno del chofer del Cuervo Larroque. Ahora, eso no había sucedido nunca desde la vuelta a la democracia. No. Tiene una gravedad institucional enorme. No. Ahora, los medios no le dieron bola. Cero. Y de hecho el enfoque, incluso algunos lo mencionaron, pero el enfoque que le dimos nosotros, no por la vanidad, sino por la importancia, porque además lo importante lo hizo el juez, nosotros lo reprodujimos, pero el enfoque era, hicieron espionaje electoral. O sea, utilizaron ni siquiera Página le dio el principal título de la tapa. No, Página se fue con el caso del diputado salteño en el título principal. Es muy... Digo, viste que el otro día hablábamos de que se utiliza siempre como ejemplo del periodismo, de lo que tiene que hacer, de la valentía, de las reglas periodísticas, el Watergate, ¿no? Uh-huh. El Watergate fue un caso de espionaje político electoral. Claro. Es eso. Un caso de que había un gobierno espiando a sus opositores en un hotel que era el Hotel Watergate. Y mucho más focalizado que lo que se descubrió esta semana, porque el Watergate era el espionaje en una oficina, en un edificio, del edificio Watergate, por eso el caso se llama así. Acá lo que se está viendo es un sistema montado para espiar de forma sistemática a toda la oposición. Uh-huh. Y aparte del oficialismo también. Aparte del oficialismo, sí, entre ellos también. Digo, y no, a mí me preocupa mucho, Roberto, lo charlábamos el viernes, ¿cómo naturalizamos el espionaje? ¿No? O sea, bueno, otra más, viste, ya estoy harto de escuchar de esto. ¿Cómo vamos a estar hartos de escuchar de que espiaban? Y que además, ahora en un rato la vamos a subir en detalle. Hay una orden escrita. Cuando crean las bases en la provincia de Buenos Aires, que es a lo que nos referimos, o sea, lo que hizo el macrismo fue crear 6 bases nuevas en el conurbano para hacer espionaje político. Y la resolución que las crea dice, el objetivo que tienen es hacer espionaje político. Y eso está prohibido. Y no, o sea, y ese documento es de acceso público. O sea, lo tenemos nosotros, lo puede conseguir cualquiera. Es un documento... a mí me cuesta entender que no sea el tema principal ese. Me cuesta, ¿no? Y me duele además que lo naturalicemos. Que naturalicemos la gente de C5N, ¿no? Le presta mucha atención al tema. Y después nadie más. No. Después nadie más. Nosotros y ellos. No. Y nadie más. No. Tampoco hubo una reacción de los espiados. Algunos periodistas en particular sí, pero no los medios. Sí. No, y los espiados tampoco, digo, pues espiaron a todos, espiaron a Randazzo, a Massa, a Stolbizer, al Frente de Izquierda, a Cristina. Imagínate si hubiera sido al revés. Yo lo que creo es que en este momento en el que hay tantas acciones destituyentes, en el que tenemos problemas con el dólar, en el que se genera una sensación de que ellos pueden o bien voltear al gobierno o bien ganarle las elecciones, hay una serie de actores que empiezan a asustarse y a correrse y que entonces no cumplen sus funciones, no hacen lo que tienen que hacer, se esconden, hablan de otra cosa,
Ya lo vi y lo veo que está pasando nuevamente, ¿no? Empiezan a Especular. ellos lo que más hacen es generar miedo. Lo que más hacen es lo hacen contra nosotros también, todo el tiempo, lo están haciendo ahora con toda la fuerza que pueden. Con nosotros están gastando energías que yo les diría que la dediquen a otra cosa. A vos esta última semana te estuvieron dando qué ganas. Ladran Sancho, ¿no? Es la verdad que es inconducente, ¿no? Porque imagínate que si lo han hecho durante tantos años y no al contrario, a mí me da una energía, ¿viste? Sí, el mejor Navarro es el Navarro atacado y enojado. Bueno, así hicimos esto, ¿no? Sí. Así hicimos esto. A mí me predispone muy bien. No lo traten bien a Navarro porque se achancha. Me achancho. Pero te lo juro. Mirá que van a aprender, van a empezar ahí, qué bueno que Navarro. Te lo juro. Pero bueno, yo me doy cuenta que lo hacen conmigo y lo hacen con otros. Sí, obvio. Y tiene efecto. Y en general sí. Quizás sea más normal la persona que reacciona ante esas cosas que no reaccionar, qué sé yo. Pero yo creo que ya hay gente que se está corriendo. Que ya hay gente que por temor, nada, no está diciendo las cosas como son. ¿Viste? Y la forma en que se trató el tema de espionaje, de tu denuncia, me parece que ya lo dejó entrever, ¿no? Más vale hablamos de alguna cosa más banal y qué sé yo, y no de lo que se acaba de denunciar. Pero bueno. Che, un dato que quería darles es, por primera vez, un mes cierra directamente arriba del mismo mes del año pasado en la industria, creció un 0,7% con respecto al mismo mes del año pasado, con lo cual ya son la industria y la construcción los que están por arriba de 2019. Es un tema bien interesante porque quiere decir que lo de Macri era tan malo que ni la pandemia puede superarlo. Sí. Y aún con pandemia, porque digamos que una buena parte de la actividad está paralizada, ¿no? En este momento, porque hay muchas cosas que todavía no se pueden hacer, y de todas maneras la industria ya está un 0,7% arriba del mismo mes del año pasado. La economía está empezando a recuperarse, y fue tan malo el 2019. Recordemos que el 2019 de Macri tuvo un 56% de inflación, ¿no? Volvió el desempleo a los 2 dígitos. Fue un desastre. Los 4 años fueron malos, pero 2019 fue el peor. Entonces ya empiezan a aparecer indicadores de ahora, de julio, de agosto, qué sé yo, por arriba de esos meses de Macri. Y bueno, eso va a tender a generar algún alivio. Ese crecimiento va a tender a generar algún alivio. En una situación actual que todavía es muy complicada, ¿no? Te agrego un dato más que va a traer alivio, una buena noticia. No solamente se confirmó que va a haber una ronda más de ATP, sino que tengo entendido que para aquellos sectores que siguen estando gravemente afectados por la pandemia, como el turismo, como la gastronomía, el mínimo va a subir, va a dejar de ser un sueldo mínimo vital y móvil para pasar a ser un sueldo mínimo vital y móvil y cuarto. Es decir, arriba de los 20.000 pesos. El mínimo que va a aportar el Estado en cada ATP. Esto se logra porque se están recortando los ATPs a otros sectores que, como vos bien decías, claro, se está recuperando. Lo que se le saca, digamos, a trabajadores que dejan de percibirlo se redistribuye entre los que lo siguen percibiendo. Bien. Claro. O sea, se va a invertir la misma plata, pero de otra forma. No sé si es no quiero decir que sea exactamente la misma, quizás un poco menos, un poco más, pero lo que entiendo es que es eso, es el ATP en esta sexta ronda va a llegar a menos trabajadores, pero a aquellos que están en sectores que siguen siendo muy afectados por la pandemia, va a subir el monto. Sí, yo pienso que en los próximos meses depende mucho de si pueden aplacar el tema del dólar. Vos sabés que van a salir algunas medidas ya más relacionadas a la oferta, que era lo que veníamos pidiendo nosotros, ¿no? Están en negociaciones con cerealeras, con mineras, con los exportadores, Sí. Para que liquiden dólares. Vamos a ver, creo que entre hoy y mañana va a haber anuncios, ¿eh? Sí, lo contábamos más temprano. Sí. Y bueno, eso es imprescindible para que no se vuelva a parar la economía. Claro. ¿No? Sí, para que el piso haya estado en abril y ahora lo que venga sea una recuperación más lenta, más rápida, pero no entrar en un serrucho. Así es.
que incluso está habiendo recuperación de empleo en este momento, que no se frene la recuperación de empleo, que es lo que más necesitamos, ¿no? No quedarnos en el desempleo que tuvimos. Nos enteramos de ese 13%, pero puede haberse deslizado un poco más luego de ese trimestre que conocimos, ¿no? Ujú. Así que hay que empezar a recuperar empleo. Este serrucho al que vos te referís está ocurriendo en Europa en este momento, ¿no? En Estados Unidos también. Claro, claro. Nosotros por la cercanía de la vacuna, si nos cuidamos un poco, puede ser que no nos ocurra eso de tener como una segunda etapa, ¿no? Ujú. O sea, si baja ahora y termina de bajar en diciembre, y nada, si nos vacunamos en febrero la persona de riesgo, no sé, y en abril, mayo el resto, quizás no tengamos que comernos una segunda etapa como se comió Europa. O sea, para el invierno del año que viene. Claro, llegar todos vacunados ya a abril, una cosa así. Ay, ojalá. Ojalá, ¿no? Yo creo que si en febrero se vacunan todas las personas de riesgo y a la vez siguen apareciendo estos medicamentos que salvan a las personas que están más complicadas, yo creo que seguramente se va a terminar todo tipo de restricciones y va a volver a una actividad normal con los cuidados de distanciamiento y barbijo, ¿no? Sí. Pero que se van a terminar las restricciones una vez que se vacune el personal, porque ahí bajaría la letalidad muchísimo. Sí, ahí hay otro tema que en el gobierno estaban preocupados la última semana, que tiene que ver, todos sabemos que una vacuna para que funcione no significa solo que te la des vos, sino que se la tiene que dar una mayoría de la población. ¿Sí? Sí. Ya ahí, obviamente, dentro de todos estos sectores extremistas, anticuarentena y demás, obviamente los antivacunas, que son persistentes a esta pandemia, pero que tomaron mucha fuerza. El gobierno tiene miedo que algún sector de dirigentes de la oposición, en esta cuestión de oponerse a todo lo que hace el gobierno, empiecen a boicotear lo que va a tener que ser una de las campañas de vacunación más importantes de la historia, porque se va a tratar, acá generalmente se va vacunando por tandas, se va vacunando a todos los que nacen o a todos los que cumplen determinada edad. Acá se va a tener que vacunar en pocos meses a toda la población. Va a ser un esfuerzo muy importante y hay miedo con que surja, digamos, cierto boicot por parte de la oposición a esto. Esperemos que no suceda. Uno se imagina que eso si lo hacen por atrás, no me lo imagino manifestándolo. Claro. ¿No? No, me parece un poco fuerte, qué sé yo. Sí, es fuerte. Manifestarse antivacuna. Sí, igual acá ya han pasado todos los límites, o sea, ¿no? O sea, deje lugar a la imaginación al poder, pero al revés, es la imaginación a las locuras opositoras, porque no hay... es muy insólito, es muy insólita esta oposición. Sí, sí. Y la última, Roberto, antes de que termine, porque ya estamos pasaditos, pero viste lo de los impuestos de Trump, ¿no? Sí, sí, claro. Estaría muy interesante tener esos números acá en la Argentina para dar la discusión que hay que dar ahora sobre grandes fortunas y después la de la reforma tributaria que seguramente haya el año que viene. Mira, vos sabés que yo una vez conseguí, creo que se lo conté a Ari, Sí. conseguí toda el pago de impuestos de las grandes empresas argentinas de toda la década del 90, Caramba. ¿no? Desde 1990 hasta el 2000. Y había dos sectores completos que no habían pagado impuesto a las ganancias. Toda la industria automotriz y todas las cerealeras. Se habían Las cerealeras fundido. en todos los 90 no pagaron impuesto a las ganancias. Sí. Cosa que te voy a decir que es un poco complicado no ganar guita en las cerealeras. Sí, ¿no? ¿Qué le queda al resto? Te digo que hasta a mí me das una cerealera y te gano guita. Y te la Soy dejo, una bestia. sí. Sí. Con lo cual obviamente estaban evadiendo. Así que sí. Está la famosa frase de Warren Buffett, ¿no? Que decía, mi secretaria paga más impuestos que yo. Sí. Porque yo Claro. tengo la posibilidad de tener un ejército de contadores que hagan todas estas cosas y mi secretaria no, y había hecho Warren Buffett, una de las mayores fortunas norteamericanas, había hecho un estudio en sus oficinas
Y él, de todos los que trabajaban en su empresa, era el que menos impuestos pagaba. Ahora, a mí me encantaría, la AFIP debe tener esa información, ver cuánto pagó Bulgeroni, cuánto pagó Galperín, cuánto pagó Paolo Roca, digo, de impuestos personales, Pérez Compán, Mañeto, Roemers, Sigman, hay un montón de personas que tienen fortunas realmente, los Wertheim, fortunas ridículas en la Argentina. Y otro dato interesante que me encontré este fin de semana, en un informe que estoy leyendo y probablemente escriba algo para el Destape. Es un informe que tiene un par de años ya, que hizo el Instituto Peterson, que es un instituto que estudia economía a nivel global muy, muy prestigioso, y que evalúa cuál es el origen de la fortuna de los millonarios en cada país. ¿Sí? Porque hay países donde la mayoría de los millonarios se hicieron con la industria, otros que se hicieron con el sector financiero, etcétera. Sí. En la Argentina el 80% de los millonarios heredaron. 8 de cada 10 millonarios hicieron su fortuna heredando. Los otros dos lo hicieron en el sistema financiero. Sí, esto para los que dicen que el impuesto a las grandes fortunas va a atentar contra la industria, va a atentar contra el empleo. Los que tienen mucha plata en la Argentina no dan empleo. A ver, comparativamente o proporcionalmente no dan empleo o no dan todo el empleo que deberían dar para que este país funcione. Como decía Rinconet, el impuesto a las grandes fortunas es un desincentivo a nacer rico. Hay un problema. Hoy empezábamos el pase hablando de a Kicillof se lo trata mal porque dijo la verdad y a Larreta se lo trata bien porque miente. Hay un problema de incentivos morales muy grande en Argentina, porque se trata bien a los inmorales y se trata mal a los morales, ¿no? Sí. Y entonces es un desincentivo muy grande para hacer las cosas bien. Tiene que salir de vos. Porque lo otro que juegan las personalidades, que es el qué piensan los demás de vos, ¿no? Eso aparentemente ya ha dejado de estar relacionado con quién sos vos, ¿no? Es decir, vos haces las cosas bien, pero ya hay un montón de gente que dice que vos haces las cosas mal, todo el mundo piensa mal de vos, con lo cual no valió de nada. Eso es un desincentivo a hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Y por el contrario, el tipo que sabe que puede hacer cualquier cosa, pero lo van a cuidar, es un incentivo, qué sé yo. Digo, la nata no podría estar en la televisión. Digo, ¿no? No. Con todo lo que hizo, no. ¿No es cierto? Y o sea, no debería verlo nadie, puede decir lo que quiera, pero no debería moralmente y éticamente. Entonces, ¿qué incentivo tiene el tipo para dejar de ser un inmoral? Sí. Si no paga ningún precio. Sí. ¿No? Eso tiene que surgir de él, qué sé yo, ¿viste? Tener una abuelita buena, no sé. El problema de los incentivos juega en todo, no solo en la economía, en la vida juega. Sí. ¿No? Entonces, no hay incentivos en este país para tener una conducta moral. Por el contrario, generalmente el que está del lado del bien es maltratado. Sí. Sí, tal vez tiene que ver con algo que siempre caemos, ¿no, Roberto? Que los que terminan diciendo quién es moral y quién no es moral son los medios de comunicación. Y los dueños de los medios están en el mismo lugar que todos esos personajes. Por lo tanto, el gran problema es que tiene que haber más medios que señalen. Porque si no, solamente hablan los medios que ocultan. Es lo mismo que la historia, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, pues vas a leer la historia. Sí, digo, pues si hay gente inmoral son los dueños de Clarín y La Nación, que se robaron una fábrica de papel para lo cual secuestraron, torturaron, violaron y mataron a los dueños. Ahí me parece que todos tenemos un diagnóstico, todos sabemos ya que se acabó el tema de que es el grupo Clarín, sino que el grupo Clarín hoy tiene poder dentro de todos los otros medios, ¿no? El grupo Clarín tiene poder en América, claramente hay una línea intervenida ahí, tiene poder la misma línea con Infobae, con Telefónica. Hoy hay una serie de medios que todos están alineados. Puede tener participación accionaria en Clarín en algunas, sin duda la tiene en algunas, en otras la tiene escondida, pero están alineados. Entonces ya no te queda, ya no es como antes que una ley de medios que divida La única forma es enfrentarlo con un montón de medios tan fuertes como esos. Claro. Eso no, hasta ahora no está dentro de la política del gobierno, que más bien es procíclica. Está cambiando igual un poco el tono del gobierno, ¿no? En los últimos días.
El tono sí, pero Bueno, se van a quedar sin micrófonos para decir lo que quieren decir. Claro. Quizás es el primer paso. Van a tener que déjame gritarlo desde déjame la ser terraza. optimista. La Déjame ser optimista. de Stolbizer que dijo, dejé de putear a Cristina y no me llamaron más. Ah, Bueno, eso es excelente, porque ese es otro incentivo a ser un hijo de puta. Sí. ujú, Si vos decís barbaridades, mentiras, la televisión te premia y te lleva, ujú. ¿no? Te doy un último dato de este informe sobre el origen de la riqueza, porque una de las características, una de las columnas de cuál es el origen de la riqueza de los billonarios, de los principales millonarios, es conexiones y recursos relacionados a la política. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil implican, si no me equivoco, acá tengo un 4,6 de los millones de las principales fortunas. En Chile, un país puesto como ejemplo, el 16,7. El 16,7 de las principales fortunas de Chile lo hace por vínculos con la política. En Perú es del 12,5, en México es del 25. ¿Sabes de cuánto es en Argentina? Que hablan mucho de que acá los únicos que se enriquecen son los políticos y demás. ¿Cuánto? 0%. Ajá. Y no lo dice el INDEC, lo dice el Instituto Peterson.